9:48. El gobierno decidió mantener la fase 2 en toda la región metropolitana, por lo menos hasta el 4 de enero. Se decretó además medidas de restricción en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón, en un momento en que hay mucha expectativa y algo de temor por lo que pueda ocurrir en el verano respecto a la situación sanitaria. Estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Darwin Acuña, para profundizar precisamente en estos temas. Darwin, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas Gracias por el contacto. por el contacto. Doctor, primero hagamos un análisis en general de lo que se resolvió ayer. Medidas importantes pensando en las fiestas de fin de año, momentos de mucha movilidad. ¿Le parece que fueron las medidas adecuadas? Sí, yo creo que sí, estamos todos de acuerdo en que era muy difícil que avanzáramos de fase en la región metropolitana y por lo tanto me parece que es bastante equilibrado el mantenernos en fase 2, a pesar de los movimientos que hay de lunes a viernes, donde hemos visto bastante atochamiento de gente y muchas reuniones Sí. en torno probablemente a las compras, pero en términos de la decisión me parece aceptada. En algún momento, Darwin, se planteó la posibilidad o se discutía la posibilidad extraoficialmente de que algunas comunas pasaran incluso a cuarentena. ¿No era necesario ese paso para algunas comunas? No tengo los números exactos acerca de cómo se ha comportado individualmente las comunas, Ajá. pero yo me imagino que el gobierno no dudará en hacerlo en caso de que así sea necesario. Entiendo que hay varias comunas que han aumentado aún más sus casos, por lo tanto la decisión de enviar a cuarentena tiene que ser tomada cuando así corresponda. Ahora, bueno, igual las medidas que se determinaron ayer son hasta el 4 de enero, así que vamos a tener que esperar hasta esa fecha para nuevos cambios. Sí, hay un tema clave y usted lo ha planteado también y que tiene que ver con la percepción de riesgo, Darwin. ¿Cuán relevantes son estas medidas y los mensajes para mantenerla? Y si no están funcionando esos mensajes, ¿de qué manera se puede insistir en eso para que no nos relajemos en definitiva? Porque eso fue lo que se notó, ¿no? En los últimos meses quizá hubo cierto relajo que ha llevado a un alza en los casos. Sí, claro. Yo creo que no nos debemos aburrir y cansar de enviarle mensaje a nuestra gente para que entienda que la circulación viral está tan presente como nunca, que hay mucha posibilidad de contagio, que puede ser la persona que está al lado de uno, puede ser en las reuniones sociales que tengamos, puede ser ahora en la Nochebuena, en la noche de Año Nuevo. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos mucho, no pensar que no nos puede pasar nada, todo lo Ujú. contrario, y por supuesto proteger a las personas que son de más riesgo. Eso es fundamental, que más allá de las medidas restrictivas de movilidad que puedan haber, siempre hay que pensar de que estamos en riesgo de contagio y que aunque llegue la vacuna, esta se va a demorar un tiempo en dejarnos inmunizados a todos. Por lo tanto, está ahí y debemos cuidarnos. Ese mensaje no hay que aburrirse de decirlo permanentemente para que la gente se siga cuidando. Sí. Un elemento fundamental del análisis que se hace, Darwin, tiene que ver con el nivel de saturación también de los servicios de salud, ¿no? Públicos y privados, que están funcionando de manera integrada. Estamos viendo un aumento de casos, estamos por sobre los 13.000 casos activos a nivel nacional. ¿Cuál es la situación ahora de los servicios de salud, precisamente, de las unidades de cuidados intensivos? Mm. Bueno, las unidades de cuidado intensivo en Chile siempre están muy ocupadas en su tiempo por los pacientes COVID, como fue la primera ola, pero Ujú. después quedamos bastante ocupados con los pacientes no COVID clásicos que recibimos siempre. Por lo tanto, ante la opción de una nueva ola, nos va a costar mucho alcanzar las camas suficientes para poder atender COVID. Los planes están, de hecho, ya se están ejecutando los planes de ampliación de camas, pero siempre es un problema para nosotros por la logística que significa. Entonces, estamos siempre trabajando muy apurados, muy apretados, y por supuesto que una segunda ola va a implicar de que sea aún más complejo. De Sí. ahí, por supuesto, que todas las medidas que se toman, más la conciencia de la gente, es la que nos tiene que ayudar para evitar llegar a ese punto. Pero hoy día, ¿cuál es el nivel de ocupación, por ejemplo, de camas a nivel nacional? ¿Hay algunas regiones que estén en una situación más crítica desde el punto de vista del uso de camas UCI? Claro, hay varias regiones que han tenido su segunda ola Sí, definitivamente, claro. que están viviéndola, como Concepción, Araucanía, Temuco, que ellos tienen porcentaje de ocupación bastante alto. Obviamente que hay que hacer mucha gestión para poder incluso mover pacientes si así es necesario.
y así se ha hecho para poder tener disponibilidad, pero estamos trabajando siempre con ocupaciones sobre el 85-90% digamos, en general. Y en región metropolitana es algo similar, si bien no son muchos todavía los pacientes COVID, obviamente siempre hay mucha ocupación, por lo tanto siempre trabajamos como al límite en el fondo. Sí. Y hoy día usted diría, dado el uso de estas camas también por pacientes no COVID, ¿usted diría que hay menos margen hoy que el que tenían, por ejemplo, en abril, mayo, antes del inicio de la primera ola? Lo que pasa es que el margen es siempre estrecho. Lo que es distinto en esta ocasión es que se está trabajando con la cantidad de camas muy aumentada con respecto a la prepandemia. Yo diría que el doble o el triple. Entonces, el margen que tenemos ahora de movilidad para poder aumentar las camas es menor, va a requerir un esfuerzo mayor. Sí. Por lo tanto, eso es fundamental entenderlo. Digamos que nosotros partimos como con 900 camas. Después de la pandemia llegamos a como 3.500, nos quedamos trabajando con Peri 2.000 y ahora sobre esas 2.000 tenemos que expandirnos para una eventual nueva ola. Ajá. Desde el punto de vista de la operación, Darwin, de los espacios de unidades de cuidados intensivos, hoy día están mejor preparados, porque hay dos factores, diría yo, que pueden influir en esto, quizás más, usted nos dirá, pero hay por una parte un aprendizaje de parte de los equipos de salud y por otro lado también hay un agotamiento físico, mental, emocional también de los equipos de salud que es muy fuerte. ¿Cómo los ve usted entonces a los equipos desde el punto de vista de la respuesta sanitaria para enfrentar la etapa que pudiera venir? Sí, efectivamente, tú tienes razón. Hay una experiencia, por un lado, de lo que fue el trabajo de la primera ola y cómo se amplió y cómo se manejó ese tema para poder, en el fondo, permitir que se pudieran ampliar las camas y recibir mucha más gente. Sí. Ese mismo plan es el que se está ejecutando ahora. Pero, por otro lado, está el tema del personal, que está más escaso, ¿cierto? Hay mucho personal que está con licencia y otros que están más disminuidos. Estamos tratando también de hacer ahí, reclutar, traer nueva gente, pero ese va a ser un tema muy, muy limitante a la hora de echar a andar la segunda ola. Sí, claro. ¿De qué manera, Darwin, se puede enviar un mensaje, cree usted, para generar la conciencia necesaria respecto a lo que está ocurriendo? Sobre todo pensando en un dato que mencionaba ayer el ministro París y que tiene que ver con la edad de aquellos que se están contagiando. Ha ido bajando el promedio de edad en este periodo respecto a la primera ola. Y en ese sentido habría un mensaje dirigido principalmente a los más jóvenes, se entiende, porque podrían ser ellos los que están contagiándose más y transmitiendo además la enfermedad. Entonces, ¿cómo mantener esa sensación de alerta, sobre todo pensando en esos grupos? Sí, claro. O sea, yo creo que de partida decir de que hay mucho contagio, que el virus circula mucho. En segundo lugar, decir que si bien las personas jóvenes en su mayoría no van a tener muchos problemas desde el punto de vista de gravedad de la enfermedad, también hemos tenido muchos pacientes jóvenes que los hemos tenido en las UCI, intubados, con ventilación mecánica y muchos de ellos han muerto también. Entonces, no es que tampoco sea absolutamente inofensivo para ellos. Y tercero, bueno, siempre tener conciencia de lo que significa el contagiar a las personas de más riesgo. Todos tenemos nuestros papás, muchos de nosotros tenemos abuelitos, Sí. tenemos personas enfermas que nos rodean con factores de riesgo y por lo tanto la probabilidad de contagiarlos es alta y que esas personas evolucionen mal y tengan consecuencias incluso fatales es muy probable. Y eso obviamente me imagino que cada uno de nosotros, si tuviéramos la conciencia del haber contagiado a algún ser querido y que haya terminado muerto, no debe ser fácil de manejar. Por lo tanto, nuevamente insistir al llamado a la conciencia y el autocuidado para que podamos pasar unas fiestas agradables y que no tengamos malas consecuencias. De todas maneras. Darwin, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.